Estimados ingenieros, es un placer saludarles como siempre, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un invitado especial que es un amigo, un gran amigo con el que hemos trabajado, hemos hecho proyectos y hemos hecho también muchos cursos presenciales en la ciudad de Quito. Vamos a hablar, aprovechando que le tenemos aquí y que tiene una larga experiencia en un tema de proyectos nacionales e internacionales, vamos a hablar de un edificio que es el edificio UNIC, que se encuentra en la ciudad de Quito y tiene una arquitectura bastante especial que es digna de ser analizada. Así que vamos a comentar este edificio. Bien, vamos a cederle el turno, la palabra a mi amigo, el arquitecto Joshua, que nos va a hablar un poco de este edificio, de este arquitecto y lo interesante que podemos sacar a la luz de este proyecto. Efectivamente, Eduardo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Igualmente con todos nuestros invitados que están viéndonos a través de la pantalla. Vamos a hablar concretamente del edificio UNIC, ubicado en Quito, en una de las zonas exclusivas que tiene la ciudad, la capital. Y vamos a empezar hablando del arquitecto, Carlos Zapata. Bueno, él es un arquitecto de gran trayectoria a nivel internacional, de origen venezolano, cuyo estudio de diseño lo tiene concretamente en Nueva York, donde están la mayoría de estudios de los arquitectos con mayor trascendencia actualmente, ¿no? Él ha trabajado no únicamente en Latinoamérica, sino también en varios países, desde Vietnam, actualmente está diseñando igual en París. Por ejemplo, hizo el tema del aeropuerto internacional de Miami, entre muchísimos otros, ¿no? Su arquitectura destaca especialmente por la calidad icónica que le da a los edificios y ciertos rascacielos que también ha realizado. Ojo que Carlos Zapata no únicamente se queda dentro de esa área de los edificios a nivel arquitectónico, sino que también tiene trayectoria y ha explorado bastante a nivel de diseño en espacios comerciales y en espacios residenciales también, ¿no? Concretamente nosotros vamos a hablar del edificio UNIC, que se lo ya inauguró en Quito hace un poco tiempo y que tiene unas características especiales concretamente por la calidad espacial que posee y por la implantación muy fundamental que está ahí en Quito, ¿no? Tú recuerdas, Eduardo, está justamente dentro de la zona comercial de Quito, ubicado en la Amazonas y Naciones Unidas, ¿no? Sí, además es una zona que yo he transitado mucho, he pasado mucho por esta zona y teníamos la oficina muy cerca de esta zona. Como vemos, aquí antes había una pizzería que fue derrocada para poder hacer el edificio. Y coméntanos un poco la empresa constructora que participó en el proyecto de esta edificación. ¿Cuál es el nombre? La constructora es una de las más grandes a nivel nacional, quizás por no decirle la que tiene mayor proyectos a nivel comercial. Estamos hablando de Uribe y Schwarzkopf, ¿no? ¿Cómo lo conocemos nosotros? Aunque hay una particularidad en el nombre que me gustaría que tú lo comentes, Eduardo. Sí, es algo bastante sorprendente y es que la palabra Schwarzkopf se llama, bueno, es el denominado a lo que los alemanes dicen cabeza negra, ¿no? Y entonces se pronuncia Schwarzkopf, ¿no? A diferencia de Schwarzkopf, como se conoce comúnmente dentro de Quito. Excelente, Joshua. Entonces, háblanos un poco acerca del emplazamiento. El emplazamiento de este edificio es bastante particularidad, tomando en cuenta que justamente se emplaza en el corazón del centro de negocios de Quito, en el cruce de dos avenidas muy importantes de la capital, en donde está totalmente consolidado como el centro de negocios, ¿no? Hay que tomar en cuenta, como ya lo dijiste, Eduardo, que a nivel estratégico inmobiliario, quitaron una edificación netamente comercial como era esta pizzería para emplazar un edificio de gran altura que tiene tres usos de suelos concretamente. El uso de suelo residencial, de oficinas y comercial. Entonces, particularmente yo considero que es un acierto a nivel estratégico urbano porque hace que el uso de suelo tenga mayor trascendencia y mayor dinamismo al emplazar tres tipos de actividades, ¿no? Y tomando en cuenta que en Quito el tema de movilidad es muy complicada, eso ya lo veremos en videos siguientes, por las particularidades geográficas y de movilidad que tiene. Entonces, ellos optan y deciden por emplazar un edificio donde los servicios a nivel urbano estén totalmente cercanos a esta edificación. Tenemos desde el tema de ocio, el tema de trabajo y el tema de
justamente vivienda alrededor de toda esta edificación, con el Parque La Carolina, centros comerciales, vivienda alrededor del Parque La Carolina y demás, tenga características únicas dentro de la complejidad urbana que tiene Quito, ¿no? Excelente. Además, salta a la vista que el edificio, por su forma, por la manera en que lo han concebido, quiere llamar la atención. Pero esto también tiene algunas particularidades o puntos que deben de ser minuciosamente trabajados por los equipos de ingenieros que participan en este tipo de proyectos, como puede ser, por ejemplo, el tema del piso blando o la esbeltez de columna que se ha proyectado en esta zona que estamos viendo. Está claro de que esto llama mucho la atención y entre los ingenieros podemos hablar de piso blando, pero sucede una particularidad y es que la fachada no es rígida, es decir, que es una fachada de cristal que está desconectada a nivel de rigidez de la propiamente dicha fachada. Esto hace de que al tener todo este espacio abierto, que arquitectónicamente está muy bien conseguido porque hay una piscina y da esa sensación de libertad para estas personas que se están bañando en ella, pero tiene la particularidad que las columnas son más esbeltas y esto sí que produce algunos efectos adversos. De hecho, si vemos, por ejemplo, la construcción, vemos que una zona donde la columna era un poquito más alta, en la construcción se ha terminado de cerrar este espacio porque esa columna alta seguramente estaba dando problemas a nivel constructivo. Y bien, coméntanos un poco, Joshua, ya que aprovechamos que te tenemos aquí, acerca de las sensaciones que produce este edificio, el tema de si produce sensaciones de vértigo o cómo se ha tratado de conseguir a nivel funcional, a nivel humano, este edificio, ¿no? Las sensaciones que nos genera. Así es, a nivel espacial, haciendo una lectura muy general, hay que destacar que Carlos Zapata es reconocido y es llamado en varios proyectos internacionales por la envolvente arquitectónica que él genera en sus edificios, ¿no? Esta envolvente arquitectónica en cada uno de sus edificios trata de tener, como tú lo dices, unas características únicas, especiales que hacen que destaque, ¿no? Él maneja mucho el tema del lenguaje arquitectónico espacial para que se vayan circunscribiendo dentro de los contextos urbanos y dentro del quehacer arquitectónico de cada ciudad donde él se va emplazando, ¿no? Tomando en cuenta que si bien es cierto los edificios de Carlos destacan sumamente por este tipo de fachadas, aquí en Quito exclusivamente, como tú lo has dicho, esa área de piso blando están ubicados en el piso 13, 14 y 15. Es decir, él rompe un poquito lo tradicional que se hace en los edificios de altura en Quito, donde las áreas comunales por lo general se lo colocan en la parte alta, en la parte de terrazas o en la parte baja, ¿no? Él rompe ese esquema de configuración y coloca concretamente las áreas comunales en el piso 13, 14, 15 y también en el área de terraza, ¿no? Concretamente, esto hace que el edificio esté básicamente concebido en 3 volúmenes a nivel general, ¿no? Podremos destacar un cuarto volumen si tomamos la terraza también, pero el volumen central, donde están las áreas comunales, es exclusivo porque maneja esta piscina, dándole un carácter un poco de piscina infinita para aprovechar las visuales que tiene Quito, ¿no? Debemos recordar que la topografía de Quito es muy especial al tener grandes montañas alrededor y también la orografía de Quito es bastante especial, lo que nos ha derivado en quebradas y demás que hacen que justamente la topografía sea bastante sinuosa. Esto nos da una característica de belleza en la ciudad, lo que Carlos lo retoma y hace casi un 360 view dentro de estas áreas comunales, obviamente bloqueado un poco por el núcleo central del ascensor que distribuye todos los espacios. Sin embargo, en la terraza él sí logra ese efecto de visuales 360, ¿no? Tomando en cuenta que en Quito, en la Carita de Dios, como la conocemos nosotros, en los días especiales se puede ver 3, 4 nevados y las demás montañas que están alrededor, ¿no? Entonces hay que destacar que esa calidad espacial en Carlos está muy bien lograda al manejar las visuales esencialmente. Algo más que podemos destacar es el tema del envolvente. Carlos es un experto en el uso y manejo de las fachadas y curtain wall, en el uso y manejo del vidrio, porque ya ha trabajado muchísimos edificios con estas características. Él tiene una particularidad de que le da un tratamiento especial a los vidrios que se utiliza, tomando en cuenta que
trasciende ya las obras de Mies van der Rohe, donde la tecnología en el uso del vidrio eran ya un poco arcaicos. Él trata de tomar la mejor tecnología para el uso de sus edificios y destacar de esta manera la calidad espacial interna, especialmente desde el interior hacia el exterior y proyectándote a todo lo que es el contexto urbano dentro del edificio. Muy bien. Ahora a nivel de ingeniería vamos a comentar unos detalles que seguro en este canal pues, tenemos ingenieros preguntándose si es posible plantear este tipo de estructuras y que sean seguras. Para comenzar, vamos a recalcar el hecho de que la edificación trabaja con muro cortina o curtain wall y esto hace de que esté desconectada a nivel de rigidez. Pero además, también decir de que estas columnas que se han colocado y que finalmente vemos que esa columna tan elevada que teníamos, tan esbelta, ha desaparecido en el modelo construido con respecto al modelo proyectado, porque seguramente los ingenieros dijeron al arquitecto en el momento de ejecutar de que era algo un poquito delicado, que era algo un poco delicado porque esa columna iba a tener problemas seguramente de pandeo. Así que por el hecho de que es un edificio alto y estamos en zona sísmica, hay que tener con precaución estos temas. Y también en ese piso blando seguramente hubieron requerimientos, hubo un control de obra exhaustivo donde se colocaron estribos en todas las columnas, se confinaron bien las columnas a nivel de estribo, es decir, que los estribos estaban mucho más juntos en ese tramo y además, sobre todo, la calidad del hormigón tenía que ser excelente. Además, el tema del traslape en el muro o en la misma columna, evidentemente en esa zona el tramo de armadura tiene que continuar totalmente y no detenerse en ese tramo, porque eso sería una falla de proyecto. Así que seguramente se tuvieron estas consideraciones al hacer este tipo de construcción, la cual estamos de acuerdo que es muy bella y además está ubicada en un punto muy estratégico. Eduardo, algo que también debemos destacar de este edificio es que a nivel nacional ocupa el puesto número 9 del edificio con mayor altura dentro del país, ¿no? Recordemos obviamente que Ecuador no está destacado a nivel internacional por edificios o rascacielos, pero aquí hay una particularidad de que hace algunos años los proyectos y promotores inmobiliarios han empezado a apostar por la edificación en altura y especialmente Uribe y Bashkov está haciendo eso en Quito y en otras ciudades y entre otras constructoras más, justamente para empezar a crecer en altura, ¿no? Hay que recordar que justamente este edificio tiene 24 niveles y 100 metros de altitud desde su base, ¿no? Esta altitud es algo especial porque rompió con el entorno urbano una vez que salió del aeropuerto de Quito. Se empezaron a desarrollar muchos edificios en altura alrededor de todo el corazón de negocios de Quito. Y este edificio, al destacar tanto, ¿sabías qué pasó con la altura que se generó ahí, Eduardo? Sí, hubieron unos curiosos que decidieron acercarse al edificio, subirse al piso superior y parece que se lanzaron, ¿no? Con un parapente, ¿no? Efectivamente. Hicieron deporte extremo dentro de la edificación arquitectónica, algo que me parece realmente muy interesante. Está por aquí la noticia. Exacto, y que ahora nos va a mostrar. Bueno, pues se ve básicamente, creo que dos jóvenes subiéndose a la parte superior del edificio con la intención de lanzarse. ¿Tú te lanzarías de ahí, Joshua? A mí me encantan los deportes extremos, pero sí lo hubiera pensado dos veces para hacer esta hermosa hazaña. La verdad se lanzaron cuando el edificio todavía estaba en construcción. Actualmente ya está inaugurado, siguen vendiéndose algunos departamentos y tema comercial ahí. Pero si ustedes se fijan en la imagen, se están lanzando justamente desde las grúas que tenían ahí para la construcción, ¿no? Así es, sin ningún tipo de precaución. Bueno, podía quedar ahí amarrado lo que es el salvavidas, ¿no? Así que yo no lo habría hecho, definitivamente. Pero es interesante, ¿no? El hecho, cómo llama la atención un edificio por el hecho de ser alto a estas personas, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar el podcast, estimado arquitecto Joshua, ¿tienes algo más que sea interesante para añadir? Debido a que, bueno, vamos a aprovechar que te tenemos aquí para sacarte la mayor información posible y aprender
porque siempre hay una rivalidad entre ingenieros y arquitectos. Estamos siempre batallando, estamos viendo a ver quién tiene razón, si el ingeniero o el arquitecto, y hemos visto aquí, por ejemplo, que a nivel arquitectónico se ha quitado literalmente un tramo de columna, podemos decir, se ha cortado la distancia libre de columna, porque seguramente un ingeniero llegó y dijo, bueno, vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esta rivalidad que está habiendo a nivel de ingeniería y arquitectura? Que te cuento que en España está todo más ligado porque el arquitecto, la figura del arquitecto, es la que también desarrolla los cálculos estructurales. Es decir, que un arquitecto en España tiene potestad de firmar un proyecto de ingeniería. También existe la figura de ingeniero de caminos, pero el arquitecto en España y en Europa está concebido como una persona capacitada de darse cuenta de los errores sin necesidad de la figura de un ingeniero que llegue y diga que algo está mal. ¿Qué te parece esta rivalidad que existe? Y con esto terminamos el podcast. Realmente la rivalidad que existe en muchos países latinoamericanos entre arquitectos e ingenieros realmente es un poco absurda desde mi punto de vista, ¿no? No debería haber rivalidad, más bien debería haber un entorno colaborativo entre ambos. Y justamente, el edificio que hemos escogido destaca eso, ¿no? Si bien es cierto, Carlos Zapata escoge un envolvente especial para darle luminosidad, para darle un contexto, aprovechar esencialmente las visuales que tiene Quito y justamente también el tema del cielo, ¿sí? Para un poco mimetizarse con lo demás. Pero esta idea arquitectónica no hubiera sido absolutamente llevada a cabo si no se hubiera tomado en cuenta toda la ayuda de la ingeniería que viene detrás, ¿no? Como justamente tú destacabas en este pseudo piso blando que hay en la parte intermedia del edificio, donde el tema de cálculo realmente tuvo muchísimo que ver y se amalgama y se colabora con las ideas arquitectónicas que van de la mano, ¿no? Realmente, mientras más colaboremos entre profesionales y tengamos una visión más holística y consolidada e integral, realmente vamos a nosotros lograr mejores proyectos que definan todo, ¿no? Como este edificio, ¿no? Que incluso te da la sensación de profundidad y luminosidad translúcida. Por eso, Carlos Zapata también debemos recordar que él en prácticamente ninguno de sus proyectos usa espejos azules o vidrios y curtain wall azules, sino más bien trata de usar este efecto entre luz y sombras de la sensación de translúcido, ¿no? Para generar una transparencia más amigable, que incluso se puede ver en la noche. Entonces, eso, mi querido Eduardo, efectivamente, mientras más sigamos colaborando entre arquitectos e ingenieros, vamos a lograr mejores proyectos juntos. Excelente, Joshua. Pues con esto terminamos este podcast. En el siguiente vamos a hablar también de la integración de modelos BIM de ingeniería y arquitectura. Así que no se pierdan el siguiente podcast, donde también estará Joshua comentándonos acerca de su experiencia, su larga experiencia, desarrollando proyectos BIM. Nos vemos en el siguiente video.